Pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. ¿Cómo estuvo ese día del joven combatiente? Tantos jóvenes combatientes que tenemos ahora en la moneda y por eso requerimos de una mirada profunda, de la experiencia que nos da la vida, que le da la vida a quien tiene la mirada ya agudizada porque entiende cuáles son los procesos históricos y las dinámicas que se entretejen detrás de las apariencias. Estamos con Gonzalo Ibáñez Santamaría, abogado, doctor en Derecho de la Universidad de París, profesor de diversas universidades, ex rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, fue diputado en 2 ocasiones, tiene una amplia trayectoria política y académica desde la cual aportarnos su mirada nuevamente en esfera pública. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros para hablar de los jóvenes combatientes y el drama de Boric. Gracias, Vanessa. ¿Qué tal? Gracias de nuevo por esta invitación. Me siento muy honrado y, por supuesto, a tu disposición. Mira, los temas que tú has planteado son de la máxima importancia. Debemos hacer de ellos motivo de reflexión casi cotidiana, ¿no? Por todo lo que está pasando en el país. Así que, adelante. ¿Cómo ves tú, Gonzalo, que estuviste como congresista ahí, donde realmente las papas queman, esto de tener que ahora lidiar con el drama que es que Boric llega, y él mismo lo dice en su discurso presidencial, y por eso es que él respalda el retiro de las querellas, el avance del proyecto del indulto a la primera línea, porque él dice, sin las movilizaciones, nosotros no estaríamos acá. Por lo tanto, su gobierno ha sido parido por la misma violencia que ahora amenaza con la mantención del poder que, como bien dice Maquiavelo, recordando los antiguos consejos del Florentino, para ser exitoso en política no solamente hay que alcanzar el poder, sino que hay que saber conservarlo. ¿Cómo ves tú esta tensión interna que está enfrentando, como si estuviéramos hablando de 6 meses de gobierno, pero no llevamos ni más ni menos que un par de semanas? Mira, yo creo que es muy importante lo que tú has planteado, para cuya respuesta es menester hacer un panorama de los, diría yo, de los actores políticos más relevantes que están en estos momentos actuando en el país. En primer lugar, el gobierno, como tú dices, Boric, que fue un líder de violencia, de asalto, qué sé yo, de refundación del país, y ahora, sin embargo, se ve con el poder en las manos y con los deberes consiguientes y por lo tanto está en un estado de tensión. Ese es uno, el gobierno. Enseguida la oposición, completamente dividida, sin discurso, sin proyecto, sin ideas y efectivamente sin ánimo, ¿no? O sea, le pesa la derrota histórica que ha tenido en estos últimos años. Pero hay un tercer actor que es muy importante tenerlo a la vista, que es la Convención Constituyente, ¿no? Porque la Convención Constituyente no es solo un centro de estudio que está proyectándose hacia el futuro, sino que está actuando aquí y ahora, ¿no? A través de incorporando algunas materias en el futuro proyecto de la Constitución. Mira, y es muy importante tener esto a la vista, porque mi conclusión, mi idea es que Boric y su gobierno en esta ocasión, en esta etapa, ellos no quieren ser agentes del cambio, sino que dejar esa tarea en manos de la convención. La convención a muy poco plazo, y es ahí donde quieren centrar el tema del cambio, ¿no? Que el cambio venga atado a la nueva constitución, la desmembración de Chile, digamos, la legalización del aborto libre, la destrucción de la familia, el terminar con el emprendimiento privado, con la educación privada, etc. Todo eso, que es parte del programa del gobierno de Boric, se lo están dejando a la convención para que sea parte de la nueva constitución. Lo cual hace que para Boric y su gobierno lo más importante en estos momentos sea el triunfo en el plebiscito de salida, o sea, el triunfo del apruebo versus el rechazo. Ese va a ser el punto de inflexión. Y para eso, ¿no? Boric me ha dado la impresión a mí en los últimos días, ¿no? Ayer fue un día bastante atenuado después de todo, ¿no?
no fue la explosión que todos esperábamos, sino una cosa muy, muy atenuada. Las declaraciones de la ministra Izquiasiche, ¿no? El día anterior, ¿no? De que no van a permitir que el maltrato de obra a los carabineros, ni la quema de locales comerciales, ¿no? Como que hay un respaldo del gobierno que quiere desdecirse de su discurso anterior y un respaldo hacia el orden. Es decir, teniendo presente la experiencia de la segunda vuelta de la elección presidencial, recordemos que en la primera la primera vuelta ganó José Antonio Kast, recordemos, ¿no? Y se dio cuenta Boric que el electorado se estaba volcando masivamente hacia el frente, al otro lado. Entonces cambió drásticamente su discurso por un discurso tranquilizador, pacífico, de orden, así como parecía un viejo conservador hablando en las tribunas. Bueno, lo mismo está pasando ahora, ¿no? Boric, que hubo algunos exabruptos por ahí, ¿no? La misma ministra Izquiasiche en su viaje a la Araucanía, ¿no? Que después no quiso interponer querella, o ver cuando dijo, bueno, es que si a un delincuente rubio de ojos azules y de Las Condes no le pasa nada, en cambio si es de La Pintana lo encarcelan y lo hacen pedazos. Bueno, todas esas cosas yo veo que lo están tratando de moderar y retomar el tono de Boric segunda vuelta, de modo de no poner en peligro el apruebo del proyecto constitucional. Porque ahí es donde va a venir el cambio que ellos preconizaron como su programa de gobierno, ¿no? Se han dado cuenta de que si pierden el plebiscito, o sea, si gana el rechazo, la suerte del gobierno está echada, ¿no? O sea, no pueden seguir el gobierno cuando la principal bandera de lucha, que era la nueva constitución, ya no corre. Entonces, yo creo que hay que entender lo que está pasando, el presente político de Chile, sobre la base de esta perspectiva, ¿no? Cómo el tema del gobierno, su problema y su objetivo es cómo ganar el plebiscito. Ese es el punto fundamental. Siempre mantener ahora la calma, la paz, sin menester que Boric desfile con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y salude como un militar. Lo van a hacer, lo van a hacer todo. Van a evitar la máxima violencia porque saben que todo eso, esa es mi idea sobre el presente, ¿no? Sí, yo estoy bastante de acuerdo, pero se abren muchos flancos con tus reflexiones, diría. En primer lugar, ¿qué es lo que significaría para Chile que entonces gane el rechazo? Porque cuando dice se acaba ahí ya el tema, digamos, o sea, Boric está poniendo sus fichas de joven combatiente, revolucionario, transformador, no en su gestión de gobierno en nuestra primera etapa, sino que en la legitimación de la revolución a través de la prueba. Porque hoy día, dado que estas ideas no tienen sustento legítimo dentro de la mayoría de la sociedad, que son antidemocráticas, totalitarias, que establecen los privilegios de unos sobre otros y destruyen la integridad de nuestro país, tanto territorial como moral y cultural, entonces lo que ellos están haciendo es llevar, si es que reinterpreto bien tus palabras, esto con mucha calma, de manera que el apruebo de la plebiscito de salida legitime este camino, que es el camino que los jóvenes combatientes en el gobierno hoy día, si no tuviesen las limitaciones de mayorías democráticas, emprenderían tranquilamente sin ningún problema. Ahora, dentro de eso, ¿qué es lo que tú ves si es que ganara el rechazo? ¿Qué pasa con Boric? ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Cómo ves tú en esa situación? Porque tú dices, bueno, se acaba la fiesta prácticamente, o sea, se acaba el proyecto revolucionario, digamos, eso sería. ¿Crees que los comunistas, conociéndolo, mi estimado Gonzalo, y estando en el poder y siendo parte del gobierno, se darían por vencidos ante un rechazo en el plebiscito de salida? Mira, probablemente no tratarían de seguir, pero desde luego el impacto sería muy, muy fuerte, ¿no? Porque se les acaba el instrumento de cambio, no se van a poner, después que si se rechaza el proyecto de constitución, no se van a poner ellos a hacer un trabajo del cambio político de esa envergadura, ¿no? Van a administrar el poder tal vez hasta que, igual que Piñera,
después del 18 de octubre del 2019, que administró el poder para llegar al final del periodo. Yo creo que lo más que podrían hacer es eso, ¿no? Mira, aquí se viene un combate frontal, ¿no? Frontal. Directamente nos jugamos el futuro del país en esta. Yo personalmente estoy completamente decidido a votar rechazo por ya todas las señales que ha dado la Comisión Constituyente en el sentido de aprobar textos para el proyecto, ¿no? Como, por ejemplo, el aborto libre. Eso significa simplemente legalizar el crimen o legalizar el robo terminando con el derecho de propiedad o legalizar la corrupción de menores terminando con el derecho de los padres a educar a sus hijos o, qué sé yo, terminar en la pobreza cuando vemos como cada vez hay más señales contra la iniciativa privada y etcétera. Entonces, yo no, salvo que hubiera un verdadero cataclismo dentro de la Comisión Constituyente, ya no creo que esto vaya a tener mucho arreglo, y mucho menos. Y por eso mi decisión de votar rechazo. Pero no va a ser fácil. Ya están corriendo los videos llamando a votar a prueba, ¿no? En que se miente descaradamente sobre la Constitución denominada de 1980, cuando en realidad debería ser de la de 2005 de Ricardo Lagos. Ricardo Lagos está completamente en silencio, ¿no? ¿Cómo, uno piensa, ¿cómo es posible que después de lo que él dijo en 2005 se pueda estar diciendo lo que dice el gobierno y su gente hoy día, ¿no? La constitución de la dictadura, la constitución que nos separa, la constitución de la tiranía, etcétera. Cuando Ricardo Lagos en 2005 dijo tenemos una constitución que nos une, tenemos una constitución que nos permite caminar hacia el futuro, tenemos la constitución que Chile necesita, etcétera, etcétera. Bueno, ojalá pudiera Ricardo Lagos tener los pantalones suficientes para poner las cosas en su lugar, pero no creo. Entonces nos vamos nosotros un poco, digamos, con nuestra suerte, con nuestras posibilidades, con nuestra fuerza y vamos a ver. Oye, pero el punto de quiebre, sin duda, es el plebiscito, ¿no? Por ejemplo, esta ministra Javiera Toro, que dijo cuando hubo ahí ese problema el día viernes en la Plaza Italia en Santiago, ¿no? Que un manifestante o un carabinero rodeado por manifestantes y lo van a prácticamente a matar, saca su arma de servicio, dispara al suelo, rebota la bala y le pega a otro. Y la ministra de Bienes Nacionales, que no tiene nada que ver en este asunto, dice, sin embargo, chuta, el programa Boris dice hay que refundar Carabineros, vamos a refundarlo. Y de atrás sale Boris, sale todo el mundo, no, no vamos a refundar, vamos a reformar, ¿no? Porque la refundación de Carabineros, no me quema la menor duda, va a venir en el proyecto constitucional. Y hasta ese momento se lo van a tener muy bien guardado. Bueno, nosotros, por supuesto, nos prevemos, ya sabemos un poco por dónde va a venir eso, pero el gobierno en estos momentos está completamente en silencio, ¿no? Para él lo más importante es el apruebo. Ahí ese es el momento de la revolución. Ahora es bien curioso, Gonzalo, lo que planteas de la figura de Ricardo Lagos, porque él tuvo en su momento la osadía de levantar un dedo y apuntarle a Pinochet y decirle en un programa, ¿qué le habrá pasado? ¿Será que, digamos, ya no tiene esa fuerza, ese ímpetu, ese coraje, cuando en realidad la edad debiera de hacernos cada vez más bellos en el sentido de más sabios? Para Sócrates, la belleza y la sabiduría iban de la mano, y por eso es que yo me alegro de envejecer, no como otras personas que se entristecen, porque uno dice todos los días sé algo nuevo que ayer no sabía, entonces ahí hay una belleza muy potente. Y uno se pregunta si Lagos no le tuvo miedo a Augusto Pinochet cuando en pleno régimen militar. ¿A quién le tendrá miedo ahora, no? Yo digo, por las copuchas, así que uno pudiera imaginarse, porque no es tan de copucha uno de los artículos tuyos, donde tú mencionas la situación de la relación que tiene el Partido Comunista, ya absolutamente probada, con la CAM,
y sus hijas, la UAM y todas las hijas que ha tenido, digamos, la CAM en la macrozona sur, por lo que se ha expandido mucho el narcoterrorismo hacia zonas que antes no se veían afectadas por este flagelo. Y ahí en uno de tus artículos tú planteas la hipótesis indudable de que este es un gobierno que podría perfectamente tener algún tipo de relación dado que el Partido Comunista claramente, y forma parte del gobierno, y claramente ha tenido vínculos con el narcoterrorismo del sur. Eso lo vimos con que quedó registro en el computador de Raúl Reyes, segundo a cargo de la FARC, ¿no es cierto?, en Colombia. Entonces uno se pregunta, todo este show que hubo con Isca Siches, que después tampoco quiere querellarse, pero que en realidad tampoco es que le dispararan directamente, disparos al aire, todo el operativo de Carabineros ya se había hecho en la mañana también. Y uno atando cabo dice, ¿no será que, como decía Mike Torsini, en octubre de 2019, el narcotráfico ha llegado al Congreso y hay muchos políticos que se puedan estar quedando callados también por miedo? Son hipótesis, lo que pasa es que hoy día uno trata de encontrar explicaciones a tantas cosas que ve, bueno, empezando porque nuestros jóvenes combatientes están gobernando el país y resulta que ahora tienen que prescindir de sus armas tradicionales para hacerse del poder. ¿Tú crees que les va a durar esta estrategia? Porque ya en 2 semanas han probado fracasar rotundamente. Ya, yo creo que ellos están ordenando su fila en este sentido, ¿no? Han tenido estos pequeños estallidos, así como hablábamos de esta ministra, la Javiera Toro, que no pudo ser más falta de inteligencia cuando dice que los policías en las manifestaciones están para cuidar a los manifestantes y resguardar los derechos humanos de ellos y no del público y del resto de la ciudad. Es una cosa inverosímil. Bueno, mira, vamos a saber ahora, dentro de los próximos meses, cuál va a ser el curso de los acontecimientos, ¿no? La relación del Partido Comunista y del régimen de Boric con el terrorismo en la Araucanía y por esa vía con el narcotráfico me parece bastante evidente, ¿no? El hecho de no querer combatirlo, porque claro, una cosa es evitar así los chispazos como el de la ministra Toro, pero otra cosa tampoco es que no quieren hacer nada para combatirlo, ¿no? Y dejarlos todavía con las manos libres. El terrorismo en la Araucanía es tal vez la pieza más difícil de meter en esta estrategia en que está el gobierno de Boris, de esperar el resultado del plebiscito, ¿no? Este terrorismo ya está lanzado, ¿no? Mira, hoy día sale una carta en el Mercurio muy interesante con las cifras de lo que ha pasado en la Araucanía, ¿no? Y que son francamente espeluznantes, que demuestran claramente cómo esa región del país no está bajo el gobierno del país, no está, ahí no hay autoridad, sencillamente, ¿no? Ese nivel de delincuencia, de criminalidad, de violencia, no son posibles si hay una autoridad mínimamente seria, ¿no? Aquí hay una tremenda responsabilidad hacia atrás, y yo la radico especialmente en los dos últimos presidentes que gobernaron 2 veces cada uno, ¿no? Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. ¿Cómo es posible que hayan dejado crecer el terrorismo, la violencia, el narcotráfico, etcétera, en esa zona de esa manera, ¿no? Con los resultados que hemos visto? No hay nadie en esa zona que pueda vivir medianamente en paz, ¿no? Bueno, por ahí puede venirle un estallido a Boric que se le escape de las manos, pero en lo posible, como te digo, mi impresión es que está tratando de contener todas estas fuerzas, que se olviden un poco de su reciente pasado y que esperen al momento del apruebo, ¿no? Ese va a ser definitivo. Mira, tú preguntabas sobre la figura de Ricardo Lagos, ¿no? Que, claro, es muy enigmática. Ricardo Lagos, yo creo que fue un hombre al cual lo golpeó mucho la caída del muro de Berlín en el año 89.
O sea, estamos hablando prácticamente en el mismo momento que terminaba el gobierno militar y comenzaba los gobiernos civiles, partiendo por el de Patricio Elwin, ¿no? Y yo creo que ahí él cambió su discurso, porque fue el momento, ¿no? Los socialismos reales se habían desplomado, ¿no? Y la política en que se había embarcado el gobierno militar estaba comenzando a dar sus frutos de progreso y de desarrollo. Chile ya en ese momento tomó la cabeza del continente, ¿no? Así que venía lanzado. El programa de la economía de mercado, el que mejor la aplicó, ¿no? La llevó adelante y le produjo un enorme desarrollo a Chile. Nosotros acá en Valparaíso estamos muy agradecidos, por ejemplo, con toda la modernización portuaria, el acceso sur, que le dio otro aire a la ciudad y al puerto, etc. Pero eso no se lo perdonaron los cabezas calientes de la izquierda, ¿no? Los que creen que hay que hacer el socialismo a cualquier precio, y que son los que con el tiempo desbancaron a la vieja concertación y ahora asuman el poder. Entonces el dilema para Lago es, bueno, ¿se mantiene él en lo que dijo en 2005 respecto a la Constitución o se suma a esta nueva izquierda? Sabe que si se mantiene en el 2005 ya lo van a tachar de agente de la dictadura, qué sé yo, vendido al imperialismo, etcétera. Le van a meter todos esos epítetos. Aquí Lago siempre, eso se sabe bien, quiso pasar o quiere pasar a la historia como el estadista, ¿no? No solamente como un político, no solamente como un expresidente de la República, sino como un estadista. Y ahora está en la prueba de fuego, pero yo creo que ya se le pasó el cuarto de hora para decir las cosas como son y simplemente va a pasar al olvido como los políticos de esa época. Pero sí, no sé si te acuerdas, pero nuestro flamante joven combatiente presidente en su discurso no mencionó a Ricardo Lagos. Por lo tanto, ya ha pasado bastante al olvido, si uno quiere de alguna cierta manera. Ahora, sabemos que no, a mí no me gusta mucho hablar de las encuestas, pero a veces traen algunas noticias que a uno le llaman la atención porque no están, porque están fuera de la campana de Gauss, por decirlo, si se salen de lo normal. Y acá hay una encuesta que la Academ que plantea que un 64% de la gente está en contra de la amnistía esta semana, que subió un 10% el rechazo al gobierno en estas 2 semanas. O sea, eso no había pasado antes. Y que hay un 37%, Gonzalo, de rechazo que viene de su propio sector. Algo hemos hablado nosotros sobre la forma que tiene el Partido Comunista de cogobernar en nuestra entrevista que se cortó muchas veces a principios de la semana pasada. Hablamos de González Videla, ¿te acuerdas? Y uno se pregunta, ¿será que al ver a Jadwe, que por supuesto está muy enojado porque Boric le ganó las primarias y estos tienen unos egos tremendos, así que aquí la venganza también es personal, pero uno se cuestiona si es que no se va a repetir un poco, no digo que Boric termine como González Videla, pero sí que termine teniendo al peor enemigo, es como esa película Durmiendo con el enemigo, pero aquí es gobernando con el enemigo. ¿Cómo ves tú ese escenario con la tensión interna que se está mostrando convive al interior del gobierno? Mira, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Y es lo que ha alertado al gobierno, que la tendencia que se produjo en las elecciones presidenciales, pensemos que en las elecciones de constituyente, en el plebiscito y todo eso de entrada, la opción no, la opción de oposición había sacado el 22%, ¿no? Y sin embargo, José Antonio Kast saca el 44%, o sea, se produce ahí un salto muy grande, ¿no? Como que la gente se asusta con lo que está pasando, lo que viene, y vuelve atrás, ¿no? Esa tendencia no se ha detenido, ¿no? Y ese es el temor en que se encuentra el gobierno, que si se le escapa el poder de las manos,
y vuelven todos estos desalmados a la calle, simplemente está perdido, ¿no? Está perdido, tiene que controlar a su gente a como de lugar, pero obviamente no lo puede hacer tan claro. Seguimos, hay un factor que ha crecido enormemente y que no lo maneja el gobierno, que es la delincuencia pura y simple, ¿no? Es una cosa realmente abrumadora. Las noticias que aparecen cada día. Ayer asaltaron una familia en Las Condes, maniataron a sus miembros, les robaron impunemente y después se fueron. Y eso está sucediendo no solo todos los días, sino varias veces por día. O sea, no hay ninguna seguridad y eso es muy difícil recuperarlo, ¿no? No hay recuperarlo de hoy para mañana, sino que son políticas de largo aliento en las cuales, por supuesto, Gabriel Boric es completamente inepto, y lo va a seguir siendo. Bueno, por ahí hay un factor que no domina, que le está erosionando muy fuertemente el poder, ¿no? La delincuencia pura y simple. Podrán controlar un poquito la violencia en la macrozona del sur, ¿no? Decirle a los cabecillas ahí, oye, como lo calma, ¿no? O a los estudiantes no salgan a la calle, no hagan destrozos, etc. Todo eso más o menos lo pueden, o algo lo pueden manejar, pero la delincuencia pura y simple, esa no la manejan de ninguna manera, esa sigue su causa, y en los últimos 10, 12 años, en estos gobiernos, estos 4 últimos periodos, ¿no? 2 de Bachelet y 2 de Piñera, creció enormemente, ¿no? Creció enormemente porque la atara a las fuerzas de policía. No solo se las ata respecto de los manifestantes en la calle, sino también respecto de la delincuencia, ¿no? Y eso produjo un auge de la delincuencia muy alto que ahora está haciéndose notar, ¿no? Nadie puede salir aquí en Chile a la calle tranquilo, ¿no? Pasada cierta hora nos tenemos que guarecer en nuestras casas y encerrarnos ahí, ¿no? El mundo al revés, la ciudad queda entregada al delincuente. Entonces, ese es un factor que le hace un daño fuerte al gobierno, sin duda, y que puede provocar sorpresas aún mayores. Así que Sí, lo que pasa es que además nosotros en esto estamos. pensamos, Gonzalo, que la delincuencia hoy día, sobre todo cuando hablamos de narcoterrorismo y de narcotráfico en general, tiene colores políticos. O sea, desde el ELN y la FARC, desde el fenómeno colombiano, en que con la caída de la Unión Soviética, se derrumba el apoyo a estas guerrillas que querían imponer el régimen totalitario y empiezan a ser entonces los cuidadores de los narcotraficantes, y de ahí nace el narcoterrorismo, de esta fusión entre el narcotraficante y estos, comillas, grupos de subversivos, ¿no es cierto? Y luego hoy día tienen a un régimen que ni más ni menos que el venezolano, que ha apoyado intensamente las gestiones de sus brazos de pulpo en Chile, ¿no es cierto?, en todo lo que signifique la destrucción del orden público y haber intentado desbancar a Piñera. Ese era su objetivo principal, que casi se logra incluso por vía institucional en el Congreso, con apoyo incluso de la derecha, de cierta gente de la derecha. Entonces, hoy día la delincuencia también, una parte importante de ella tiene agenda política. Y eso no es un tema menor, porque ahí sí es donde la corrupción ya ha llegado a su máxima expresión, y eso, más que necesitar de políticas de largo plazo, necesita además de instituciones, de las personas virtuosas que son capaces de forjar, de diseñar esas instituciones e implementar ese tipo de políticas. Uno lo ve en el caso de los asesinos de la familia Luxinger Mackay, y uno ahí se pregunta cómo es posible que esa gente que ha sido, esos primos que fueron los gestores del acto más descarnado y despiadado que ha vivido Chile desde el retorno a la democracia, hoy día puedan irse los domingos para su casa. ¿Cómo ves tú qué pasa ahí con el Poder Judicial? ¿Habrá miedo? ¿Habrá extorsión? Uno se pregunta eso, porque... Mira, yo creo que ciertamente el Poder Judicial chileno en los últimos 30 años ha jugado un papel muy importante
no, como se dice, en la recuperación de la democracia, sino en la recuperación de la delincuencia, del terrorismo y del narcotráfico, ¿no? O sea, ha sido extraordinariamente laxa respecto de estos fenómenos. Lo mismo que el tema de Gendarmería, ¿no? Estos llegan como príncipes a las cárceles y son tratados como tales y para afuera lo antes posible, ¿no? El, el Poder Judicial en ese sentido ha mostrado una doble cara muy lamentable por la puerta giratoria de la cual tanto se ha hablado, ¿no? Respecto de la delincuencia y una, digamos casi convertirse en instrumento de venganza respecto de lo que fue el gobierno militar y la participación de las Fuerzas Armadas en la toma del poder en 1973 y después en su gobierno hasta 1990, ¿no? Así que el Poder Judicial, a mi juicio, está en deuda con el país por lado y lado. Lo que ha sucedido con esta pareja de criminales, porque no se les puede dar otro nombre, eh, pensar que asesinaron al matrimonio Luxinger-Mackay, ¿no? Es una cosa francamente terrible, dos personas sumamente mayores de edad, ¿no? Más de 70 años, eh, quemados vivos en su casa, Dios mío. Y esta gente sale, no ha cumplido ni 3 años de prisión y ya los comienzan a poner en libertad y a ofrecerle una salida para que se la tomen en serio y se manden a cambiar a cualquier parte y no regresen a la cárcel, ¿no? Eso suele suceder y lo más probable es que suceda en este caso. Va a llegar el momento que ellos digan, no, mamá, nos quedamos aquí, vengan a buscarnos y se meten en el territorio del Temucuicui, ¿no? ¿Y quién los va a ir a buscar ahí? Va a tener que ir una división del ejército, que es la única manera de mantener la paz en la Araucanía. El, este, decisión del gobierno de no continuar con un estado de excepción y por lo tanto de extraer a esos contingentes de las Fuerzas Armadas que apoyaban a Carabineros, eran 2.000 soldados, ¿no? Era una fuerza importante que ahora ya no va a estar más en la Araucanía. ¿Qué es lo que va a pasar ahora allá? Esto también es una cosa que uno no puede hacerse sino muy malos presagios. Dios mío. Sí, con 2.000 soldados, digamos, bajó un poco la delincuencia, pero se mantenía. Ahora, sin ello, Dios mío, va a ser extremadamente duro. Vamos a ver, pues ahí de repente va a venir este juego, ¿no? De Boric tratando de mantener a su gente con la rienda corta. Pues vamos a ver, ¿no? Pero el pesaje no puede ser peor. Hay una idea, yo comparto tu análisis y tu diagnóstico, Gonzalo, y hay una idea que quería comentarte, que incluso yo hice algo de caja de resonancia de esa idea, pero porque a uno a veces también le gusta meter el dedo en la llaga, digamos, ¿no? Pero dicen que finalmente si Gabriel Boric no logra manejar el orden público, lo que yo creo que es difícil, porque su drama es que él, gracias al desorden público, llegó a donde llegó. Entonces, es muy difícil luego destruir el poder que te llevó al poder. Es muy complicado, ¿no? Eso es un drama mayor. Pero dicen que dado que si él finalmente no logra eso, mucha gente que apoyó a Boric pensando que con José Antonio Cast el país se iba a quemar de Arica a Punta Arenas, habría estado equivocada, o sea, habría cometido el error de hacer un diagnóstico errado en el sentido de que nadie podía controlar esta violencia. Y yo no comparto del todo, no sé qué piensas tú, hablaste de Valparaíso, los portuarios, cuando uno piensa en los poderes de estos sindicatos, de la sociedad, de agrupaciones en la sociedad civil, cuando uno piensa antes de la llegada de la pandemia a Chile, cuál era el schedule que tenían, la agenda que tenían de marzo en adelante, de protestas para intentar votar definitivamente el gobierno de Piñera. Uno dice, en realidad, yo creo que sí, que en parte el gobierno de Boric hay ciertos sectores muy violentos, como puedan ser el sindicato portuario, que no sé si te acuerdas que amenazaron por escrito a Lagos Weber ante las indicaciones que él quería hacer a uno de los retiros de fondos de pensiones.
porque de lo que se trata es de desmantelar las AFP, no de beneficiar a los que estén peor, ¿no? Y yo creo que sí hay muchos grupos como esos, que cuando se ponen violentos es muy difícil de controlar y que hoy día, porque está Gabriel Boric, se controlan y se mantienen pacíficamente, exceptuando, como tú bien dices, estos grupos anarcos o de narcos y de delincuentes, y que si estuviera José Antonio Cast, esos grupos también estarían, digamos, amenazando con violencia y copando calles. ¿Cómo ves tú en un contrafáctico, digamos, qué hubiese pasado si es que ahora estuviese gobernando José Antonio, específicamente con el tema de la violencia política? No, mira, yo creo que estaríamos mucho mejor a todo evento, ¿no? Con, con Fuerzas Armadas y con Carabineros, con un respaldo efectivo, con un presidente de la República que no solo los apoya, sino que los conducen al cumplimiento de su tarea y de sus deberes, realmente la cosa hubiera cambiado muchísimo. No, yo creo que lo peor que pudo pasar para el tema de la paz pública y del orden y la seguridad fue el triunfo de Gabriel Boric, ¿no? Es ahí cuando se desatan estas fuerzas y por eso todo el esfuerzo de este hombre es cómo las controla. Pero en el caso de Castro hubiera sido muy distinto. Mira, es bueno que toque ese tema porque nos lleva a visualizar este tercer agente político que es la oposición, ¿no? Y cuya ausencia es extremadamente notoria. Es decir, los partidos tradicionales de la actual oposición, Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, no tienen ningún proyecto que decir, ¿no? Ellos se quedaron sin relato, sin historia. Mira, la UDI y RN salen a la vida como, digamos, criaturas del gobierno militar para proyectar su legado, defender su memoria, etcétera. Y lo único que hacen a poco andar es traicionarlo. Bueno, ahí se quedaron sin su base, ¿no? Porque ahora lo que la prudencia enseña es mostrar las razones de por qué fue necesario el pronunciamiento militar el 11 de septiembre, por qué fue inevitable tomar ese camino, salvo que uno quisiera la destrucción total de Chile, mostrar cómo a través del gobierno militar, que por cierto hubo situaciones muy injustas, abusos, no, todo se ha hablado y se conoce al respecto, pero lo que se oculta es cómo el gobierno militar produjo una política que impulsó a Chile a la cabeza del continente y a un desarrollo que nunca antes habíamos tenido. Bueno, sin nada de ese discurso se quedó esta oposición, no tiene historia a la cual referirse ni tiene proyecto al cual mostrar, ¿no? La excepción fue José Antonio Castro en su momento, que para hacer lo que hizo tuvo que salirse de estos partidos, de la UDI, ¿no? Es bien llamativo que él se tuvo que salir de la UDI para iniciar este cauce, ¿no? De ideas y de proyectos, y al final la UDI tuvo que apoyarlo en su candidatura presidencial, ¿no? Eso demuestra cómo en Chile no hay una alternativa política seria, ¿no? La UDI y RN y Evópoli también son como muertos caminando en la calle, ¿no? Pero ya no tienen vida, ya no cautivan a nadie, ya no nadie atrás. Aquí en la región de Valparaíso la UDI desapareció. Podemos decir que la quinta región es una región libre de UDI, porque no quedó nada. Aquí tenía la alcaldía de Viña del Mar, la alcaldía de Valparaíso, ¿no? Varias otras alcaldías tenían diputados, senadores, ahora no queda nada. Se acabó todo. Bueno, eso es que es muy serio, muy grave, ¿no? Porque la gente cuando, digamos, dice, bueno, este gobierno me está asustando, me está preocupando, y mira para el lado y no ve nada, uno dice, bueno, peor es nada, más vale lo malo conocido a lo bueno que ni se ve. Entonces, la falta de una oposición
activa, fuerte, dotada de historia y de proyectos, digamos, es también un factor súper importante en la situación chilena y es un factor que en el fondo le proporciona una carta de triunfo extra a Boric y a su... En fin, mira, difícil hacer pronósticos para el futuro, eh, pero la situación se ve bien cerrada, bien Gonzalo, complicada. y que ya estamos cumpliendo con la hora, pero no podría dejar pasar por estas reflexiones últimas que tú haces respecto de la derecha. Uno podría decir que a la Concertación le pasó algo parecido, la democracia cristiana, que la derecha nunca tuvo un partido tan fuerte como llegó a ser la democracia cristiana de Eduardo Frei Montalvo, aunque fuera por un breve periodo de tiempo. La democracia cristiana, bueno, el Partido Radical ya venía de capa caída de antes, pero uno podría decir el Partido Socialista, eh, el PPD, todos estos partidos tradicionales de la exconcertación recibieron su knockout sobre todo con el segundo gobierno de la señora Bachelet, que yo me imagino que todos tienen que pensar qué mal que llevamos a esta mujer porque realmente con su retroexcavadora partió por destruir su propio sector. Sin embargo, la izquierda tiene esa capacidad de traer entonces a un grupo de jóvenes que no tienen ningún mérito, pero tienen talento político. Son buenos para engañar, ponen caritas, se ven jóvenes y buenos, se sabe que lo nuevo frente a lo viejo, que ya lleva 30 años, va a ser más atractivo, se muestran idealistas, se les perdonan las contradicciones porque son jóvenes, etcétera. Entonces vienen con esta carga angelical. Y de alguna forma, Evópolis viene a encarnar en la derecha lo que el Frente Amplio fue a la izquierda, o sigue siendo a la izquierda, a la centroizquierda izquierda. Pero Evópolis no produjo el movimiento telúrico que fue capaz de producir el Frente Amplio. ¿Cómo ves tú eso? Porque si Evópolis hubiese tomado fuerza, hubiésemos tenido una renovación del sistema de partidos políticos. Sin embargo, acá lo único que se renovó fue la extrema izquierda, vistiéndose de juventud con este discurso marxista trasnochado, pasado por una escalopa, así como esto cuando uno hace escalopa, ¿cómo se llama? El pan rallado con huevo, que vendría siendo el indigenismo bolivariano y algo de psicopolítica, si es que entendieron algo de la psicopolítica, yo eso lo dudo, porque lo que acaban de hacer con el tema de la FP Habitat muestra las primeras fisuras en su capacidad de pensar estratégicamente la política desde mi perspectiva, pues están siendo demasiado descarados. Lo mismo pasa con la constituyente. ¿Qué pasó con la opción de la derecha, de Evópolis? No se supo entender cuáles eran los liderazgos, se trató de una juventud softy. ¿Por qué no fue capaz de atraer a la gente como fue capaz de atraer a la gente frente a Amplio? Mira, yo en eso, resumiendo, porque como tú dices que nos queda muy poco tiempo, yo quiero poner el acento en un solo punto, ¿no? En este país durante 30 años se nos ha machacado por todos, ¿no? Empezando por los de la Concertación, Ricardo Lagos, etcétera, José Miguel Insulza, Patricio Elwin, etcétera, pero siguiendo también por los partidos llamados de derecha, que el gobierno militar fue, digamos, nada más que el fruto de la ambición de unos militares, digamos, que querían el poder y que sacaron violentamente a Allende sin ninguna razón, ¿no? Este discurso, ¿no? Lo mantuvo la Concertación. Es la contradicción en que ella cayó que al final le pasó la cuenta, ¿no? Porque tuvo un discurso contra el gobierno militar, contra el 11 de septiembre, ¿no? No solo contra lo que pasó después, sino que contra el hecho del 11 de septiembre, eh, y a la vez practicaba la política que había traído el gobierno militar, ¿no? Entonces, esa contradicción le pasó la cuenta, como digo, porque si el, la democracia se acabó el 11 de septiembre, como decía Sebastián Piñera, eh,
Entonces, eso quiere decir que el retorno a la democracia significa retornar a lo que había el 10 de septiembre y antes, ¿no? O sea, el gobierno de Salvador Allende. Esa fue la idea que al final capturó esta juventud, ¿no? Es decir, todo lo que había sucedido entre 1973 y 1990 era negativo y que el acceso de los militares al poder fue un acto de abuso, ¿no? Entonces, lo que corresponde es volver al régimen de Salvador Allende. Y eso fue lo que, a mi juicio, promovió un movimiento del Frente Amplio, que él dijo, bueno, vamos a volver a Allende, pero vamos a volver en serio, no en el nombre, no le vamos a levantar solo un monumento a Allende, sino que vamos a practicar su política, ¿no? Porque la concertación le levanta un monumento a Allende que está frente a la moneda, pero practica la política del gobierno militar, ¿no? Esa contradicción era insostenible, ¿no? Y al final, por lo que hemos visto, triunfa la tesis, ¿no?, de que entonces hemos de volver a un régimen como el del 10 de septiembre, pero en toda su extensión, ¿no?, aplicando la misma política que ese régimen aplicaba. Yo creo que por ahí hay que buscar parte, por lo menos, de por qué este lavado de cerebro en nuestra juventud, ¿no? Porque se ha perdido la referencia a la historia, ¿no? Porque hemos perdido la batalla de la historia y eso no puede ser, ¿no? Es indispensable volver a la verdad histórica para recuperar a nuestra juventud, para recuperar nuestro país y para poder proyectarnos hacia el futuro. Sin historia no hay futuro. Totalmente de acuerdo, mi estimado Gonzalo. Me alegro que estemos entonces nosotros acá aportando al relato de la nueva derecha, una derecha que realmente pueda hacer, mirando, como dice Tocqueville, el pasado, la luz del presente y del futuro. Yo postulo, como Vanessa Kaiser, que no me voy a dedicar a la política, pero que puedo ayudar a todos los que tengan el ánimo y desde mi lugar, ¿no es cierto?, que Chile necesita una glasnost y hay que partir con la verdad. Y el primer gesto que tendría que hacer un gobierno que abrace la verdad y le diga a la gente las cosas como son, desde quiénes son los que participan de los delitos de cuello y corbata, por qué los jueces no reaccionan como tienen que reaccionar, quiénes son los que están presos en Punta Peuco y en las cárceles en la macrozona sur, a qué se dedica cada cual. Lo primero que tendría que hacer un gobierno de la glasnost es ir al Museo de la Memoria y armar una sala cuyo título sea el Salón de la Verdad. Y entonces traigan todas las declaraciones filmadas de las personas que en la época de la crisis institucional del 73, empezando por Elwin, siguiendo por Frei Montalva, etcétera, llamaron por favor a la intervención militar para que se entienda que todo lo que pasa tiene una causa que está fabricada por la siembra del odio, el resentimiento y el discurso político de gente totalitaria que no le interesa en lo más mínimo el bienestar de la población, sino que solamente avanzar en sus privilegios y en su poder total. Gonzalo, seguiremos conversando a ver si podemos inspirar a un nuevo bloque de una derecha. No hablemos de la resurrección. A mí me gusta ese concepto. Creo que creo que el ejemplo para quienes crean y quienes no crean, pero el ejemplo arquetípico de un Jesús que vive su resurrección y que luego vamos a celebrar, ¿no es cierto? Es también para nosotros. Nosotros también podemos renacer. Nosotros también podemos volverle a dar vida a aquello que de alguna manera la ha perdido porque no lo hemos defendido con el coraje que teníamos que defenderlo. Y hoy día lo más importante es darle vida nuevamente a la idea de nuestro Chile querido, unido, en que todos somos chilenos, iguales ante la ley, en un solo territorio y nadie con privilegios. Así es que, Gonzalo, te agradezco. No sé si quieres cerrar el programa tú con algunas palabras aquí a los telepensantes. Yo te agradezco mucho. Mira, encuentro que esta instancia de reflexión es muy importante, ¿no? Mira, es lo que hay que hacer, ¿no? Y ciertamente la referencia al pasado es esencial para proyectarnos bien hacia el futuro, porque tenemos una versión distorsionada, falsa de lo que pasó en Chile entre 1960 en adelante, ¿no? Es por lo que hoy día vamos con un rumbo
que nos puede llevar a la roca en cualquier momento, ¿no? Para modificar el rumbo y ponerlo en, digamos, proa hacia un futuro seguro, un futuro de progreso, un futuro de unidad, de paz, es indispensable recuperar la noción del pasado tal cual este pasado fue, ¿no? Sin eso vamos a andar dando bote hasta que al final el país se va a destruir. Estas cosas no son eternas, ¿no? Así que yo encuentro que recuperar la historia es como un primer paso esencial en esta tarea. Así que bueno, en eso estamos. Vanessa, 1.000.000 de gracias y yo quedo a tu disposición cuando quieras volvamos a conversar. Muy, muy grato para mí. Un abrazo, Y gracias a Gonzalo. todos nuestros auditores, pues, ¿no? Sí, a todos Y nuestros espectadores. telepensantes, que yo No, sé que no. disfrutan mucho una conversación contigo. Así es que siempre bienvenido a este canal de Esfera Pública que pretende justamente ser ese oasis para, no somos muchos, pero no necesitamos de muchos, sino que de pocos, con el corazón bien puesto para caminar por el rumbo recto. Un abrazo grande, Gonzalo, y gracias por tus reflexiones y por habernos acompañado hoy día. Gracias a ti por la invitación. Hasta pronto.